Dios les bendiga, ¿cómo están? Era saludo nomás. Me acordaba con esta canción de Espíritu Santo, ven a mí. Ella fue compuesta por Arturo Giraldo. Algunos lo conocieron en el Congreso de Tuluá. Pero quiero contarles esta historia porque es muy importante. Él era un hombre que pues creía en Dios de una manera muy ecuménica. Y un día un sacerdote le dijo, prestemos atención acá, por favor. Y le dijo que si le podría componer una canción al Espíritu Santo. Y él no le ponía cuidado. Insistió tanto que dijo, voy a ir a componerle esa canción y me quito esta curita de encima. Y él se encerró a componerla en su estudio. Y entonces cayó en cuenta que todo lo demás que él componía, ¿no? A la mujer, a la familia, a lo que quieras, pero cuando el Espíritu Santo, él no en qué se imaginaba, y apagó las luces y se sentó, y entonces se quedó allí como diciendo, ¿será que existe? ¿Será que sí puedo tener una experiencia con él? Y de un momento a otro empezó a cantar Espíritu Santo, ven a mí, y compuso toda esta canción que obviamente no la compuso él, sino que el Espíritu Santo se la dio. Y cuando nosotros pensamos en el Espíritu Santo, el que no tiene al Espíritu Santo no es de Cristo, dice la palabra bien claro. Y cuando observamos cada experiencia de cada persona que realmente ha tenido una conversión, comienza con la experiencia del Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando Saulo de Tarso iba matando cristianos y vino del cielo un resplandor? Bueno, cuando Carlos Ávila estaba ya hundido en un bar, borracho, drogado, allá llegó el Espíritu Santo y tenga. Entonces, el amor de él no tiene medida. Pero la pregunta es, ¿usted ha tenido experiencias con el Espíritu Santo o es solo una idea? ¿Quién es el Espíritu Santo? Así es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, qué bueno comenzar nuestra reflexión de hoy desde esa parte. Ahora, un énfasis que queremos tener hoy es que si usted recibe al Espíritu Santo, jamás lo va a abandonar ni en esta vida ni en la otra. Primera de Corintios 6:17 dice, porque el que se une al Señor, un solo espíritu es con él para siempre. Como lo decía algunas de las adoraciones, viniste en la eternidad a vivir dentro mío para establecerme como tu vivienda. ¿Usted ha reflexionado en eso? Dios te ama tanto, nos ama tanto, que Él quiere vivir dentro tuyo. Y desde ahí empezar a tener una relación con Él diferente. Entonces vamos a ir recorriendo, y este es un mandamiento. Los mandamientos son órdenes de amor y de protección. El mandamiento es protección. Y entonces este mandamiento, ¿cada cuánto lo practicamos o cómo lo practicamos? Cuando dice, sed llenos del Espíritu Santo. Pero digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador, que es el otro nombre del Espíritu Santo, no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Cuando Jesús resucitó, regresó a cada uno que realmente haya nacido de nuevo en forma de Espíritu Santo. Jesús le contestó, te digo la verdad. Mira cómo comienza arriba, pero digo la verdad.
porque Cristo es la verdad y no hay otra verdad sino Cristo. Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Pero aquí agua entiéndase como sabiduría, no es agua física. Entonces, miremos en esta pausa, la palabra de Dios es un espejo donde nos miramos. ¿Usted entró al reino o todavía está fuera? Porque el hecho de creer en Dios no quiere decir que uno esté en el reino. En el reino se entra cuando se nace de nuevo, cuando se recibe a Cristo. Y veamos rápidamente lo que dice Juan 1, 12, 13. Mas aquellos que creen en su nombre y que lo han recibido, se les da el derecho de ser convertidos en hijos de Dios. Y esto no por una acción humana, sino de Dios. Hay, creo que como 8.000 millones de parroquianos en este mundo que son nacidos por voluntad humana. Pero los nacidos de Dios son todos aquellos que hemos decidido aceptarle la invitación de ser convertidos en hijos y que empezamos a disfrutar de la paternidad de Él. Entonces se nace del agua de vida eterna, que es la sabiduría de Dios y del Espíritu Santo. Si alguien me ayuda. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Vamos despacio, que esto es bien profundo. Cuando el ser humano lo único que puede hacer es lo humano, es lo que hacemos todo el día. Vaya, ría, se reniegue, llore, haga esto, a ver cómo hago, cómo consigo, no sé qué. Es solo lo cotidiano. Pero la vida que viene del Espíritu Santo es la que viene del Señor, la que Él nos entrega, es la que Él nos otorga. Digamos. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. ¿Usted está seguro o segura de que ha nacido de nuevo? Vamos. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu Santo. Es una experiencia única. Es lo que Dios anhela, que cada uno de nosotros nazca del Espíritu Santo, ¿cierto? Sigamos. Entonces, disfrutar de la paternidad de Dios para siempre. ¿Cómo es nuestra actitud frente a la vida? ¿Cómo es nuestra experiencia diaria? ¿Qué es lo que produce miedos, ansiedades, inseguridades? Son cosas que no pertenecen al reino. Por eso hay un énfasis en la palabra de Dios que dice que te conozcan a ti. Entra a tu pieza y cierra la puerta para conocer al Padre, para disfrutar del Padre. ¿Cómo nos cuesta a nosotros vivir el nunca te dejaré y nunca te desampararé? El no traer el pasado, el no estar ansioso por el futuro. Y nos lo explica con plastilina, diríamos acá en Colombia, ¿cierto? Mire los pajaritos que no siembran ni cosechan y yo los sostengo. ¿Acaso no vale usted más que un pajarito? Cuando dice, cada día que te regalo está completo con todo lo que necesitas. Es eso. De manera que, qué bueno, sigamos avanzando. Y esa esperanza no acabará en desilusión,
pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Nos ha dado. ¿Usted disfruta de eso? Dice que derramó su Espíritu en nuestros corazones. Por no tener una profunda relación con el Espíritu Santo, gracias, es que nosotros caminamos en unos altibajos complejos. Y es algo que hoy mismo podemos cambiar. Hoy mismo podemos decidir empezar a tener una profunda relación con Él. Y no es por esfuerzo humano, es por recibir. En cambio, cuando alguien se convierte, pregúntale al que tienes al lado, ¿usted se convirtió? Cuando alguien se convierte, al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay ¿qué? Vamos puntualizando algunas cosas. No éramos del reino, ahora somos del reino. No teníamos al Espíritu, ahora tenemos al Espíritu. No éramos hijos, ahora somos hijos. Hemos tenido una familia biológica con los altibajos que quieras, ahora tenemos la familia eterna. Y al que tienes al lado, míralo con cariño porque va a ser tu hermano eterno. Si no se la lleva bien, es mejor que empiece a arreglárselas porque allá nos vamos a encontrar para siempre. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver, escuchen bien, podemos ver y reflejar la gloria de Dios. Usted cada día que se levanta con esa actitud de ir a reflejar la gloria de Dios, o reflejar la mala cara, estar hablando mal de otros, la quejadera y todo eso es del reino. Eso ofende a Dios. Cada día nos lo regala para eso, para deleitarnos. Hace un rato tenía acá una reunión con los chicos del Ministerio de Jóvenes y les decía que la actitud con la que nos levantamos ya empieza a marcar el camino que vamos a vivir. ¿Nos levantamos con la actitud de recibir lo nuevo o nos levantamos con la actitud del corre y a ver si tengo, si compro, si pago, o más bien de lo nuevo? Ayer me llamó una señora que si la podía recibir con 2 de sus hijos y resulta que los 2 chicos son de la selección Colombia de ciclismo, de pista o no sé qué. Y ahí empecé a interactuar con ellos. Eso no estaba en mi agenda. ¿Por qué Dios me está poniendo ahí 2 deportistas que quieren ser entrenados? En fin, bueno. Y me ha venido llenando de jóvenes, de manera que, chévere. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Esa es la ruta. Hay personas que solo tienen 2 dimensiones, alma y cuerpo. En algún momento lo habíamos visto, pero vamos a recordarlo hoy. Por tanto, son totalmente humanos. Los psicosomáticos, o sea, la mente, las emociones y las decisiones en un cuerpo interactuando con el mundo exterior, eso es un hombre natural. De espiritual no tiene nada si cree en Dios. Entonces tenemos un cuerpo físico, pensamientos, emociones y voluntad, que es lo que llama el alma, y ese es el relacionamiento. Del pensamiento del hombre sale la nueva era, salen las religiones con todas sus tradiciones que Dios aborrece, las filosofías, el humanismo, los masones, los gnósticos, los ateos, los agnósticos, hasta los satánicos. Y eso es lo que crea en nuestra mente una mezcla de ideas, de creencias que están siendo bombardeadas todo el tiempo
por las redes. Por más de que se crea espiritual o cristiano, lo que quiera, no es cristiano. Es un ser bidimensional. En cambio, con la ley del nuevo nacimiento, Él nos convierte a nosotros en seres tridimensionales. Tenemos un cuerpo, un alma, un espíritu. La ruta de la sabiduría de Dios comienza en Él cada día. El pan nuestro de cada día. Entonces, Él le da a nuestro espíritu la verdad total, la común unión de nuestro espíritu con el Espíritu Santo y la intuición, que es la capacidad de recibir la sabiduría que Dios diseñó para cada uno de nosotros. ¿Usted sabía eso? Dios construyó una sabiduría que solo es para usted. Nadie la tuvo, la tiene ni la tendrá. Es solo para usted. Y lo que más anhela Él es entregársela. Entonces, esa sabiduría produce toda una renovación de nuestros pensamientos, emociones, voluntad y hasta sana el cuerpo, y podemos nosotros impactar al medio ambiente para que el medio ambiente no nos impacte a nosotros. Haciendo una pausa, si uno revisa la vida, y este ejercicio a veces aconsejo hacerlo, escriba todo lo negativo que le ha pasado en la vida y se va a dar cuenta que viene de afuera. ¿Sí? Me quisieron, no me quisieron, abusaron, no abusaron, me abandonaron, no me abandonaron, el dinero, el trabajo, todo viene de afuera. Esclavos, dice la Biblia. Mientras que el Señor nos hace libre y nos entrega el reino, el reino. Me lo han escuchado, pero yo le motivo mucho, levántese cada día a buscar lo nuevo. No hay un día vacío de bendición de Dios, no existe, sino que nos lo perdemos por andar pensando en otras cosas. Entonces, esos pensamientos, emociones y voluntad trascienden mediante su palabra y entonces tenemos esa unidad con el Espíritu. Y el Espíritu de Dios, Él nos trae su palabra, su respuesta de amor y sabiduría que renueva nuestra mente. Este es el gimnasio diario. ¿Y cómo lo hace? A través del Espíritu Santo. Aunque más adelante lo vemos en algún lugar, siempre lo menciono. Los verdaderos hijos de Dios, ¿dónde están? Los tres que levantaron la mano, hay que contarle a los demás que es un verdadero hijo de Dios, ¿no? Los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Cuando usted se pregunta, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero es que no entiendo, pero es que ando con mala energía, porque dejan contaminando ese lenguaje, de todo eso, pregúntese dónde está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo prometió que nunca te dejará, que nunca te abandonará. ¿Y sabe cómo es uno de los nombres espectaculares del Espíritu Santo? El Consolador. ¿Usted alguna vez le ha dicho, Espíritu Santo, ven, consuélame? Para las mujeres es muy fácil. Pero usted que un hombre diciendo el Espíritu Santo, ven, consciente, me ve muy varonil. Pues nos toca hasta tumbar el machismo y disfrutar de esa paternidad de Dios. Entonces, yo sé que lo han oído 80,000 veces, pero la quiero presentar hoy otra vez. Yo era un hombre bien deprimido y uso mucho esto para compartir del Señor. Yo era un niño extraño, tímido, depresivo, con todo el bullying y la violencia intrafamiliar que quieran. Y a veces consultaba a psicólogos, psiquiatras. Y entonces, cuando yo estaba perdido, el Señor vino y me transformó y me hizo libre. Y me permitió dar muchos, el que no podía hablar delante de 3 personas, ahora creo que me desquito todo el tiempo y hablo más de la cuenta. Entonces he podido viajar por toda América dictando seminarios. Este fue en un congreso de Senfol hace muchos años. Ahí se dan cuenta cómo era yo en esa época. Este fue un congreso internacional de Senfol en Chile. Este chico que llama Gustavo,
es de casi 1,90, hijo de alemanes, y me lo trajeron porque estaba en un psiquiátrico, esto lo he contado acá, eh, condenado a vivir el resto de su vida allí por abuso de estupefacientes. Y le compartí de Cristo, él llegó furioso ese día, y lo único que le ofrecí o le pedí es que fuera mi amigo. Y él levantó su rostro ajado por el sufrimiento y me dijo, ¿de verdad usted quiere ser mi amigo? Le dije, claro, eres joven, conoces tu país, y estalló a llorar. Nunca nadie me dijo que quisiera ser mi amigo. Y ahí le di un abrazo y empezamos a caminar. Él empezó a practicar atletismo, quería ganarse la Maratón Internacional de Rosario para que lo entrevistaran. 5,000 atletas de toda América Latina, se ganó la maratón y se paró allá con el micrófono a decir, Cristo me hizo libre. Y hoy en día tiene escuelas de restauración de jóvenes adictos en casi toda la provincia de Santa Fe, allá en Argentina. Y entonces hicimos una linda amistad. Y bueno, pude grabar como 200 programas de televisión allá. Todo esto lo cuento como el testimonio de lo que el Espíritu Santo hizo en mi vida, y Él tiene un programa para sorprenderte a ti. Eso quiere hacer el Espíritu Santo. Es buscarlo y decirle, Señor, haz tu plan en mi vida, y no estarle dando órdenes piadosas de que haz esto, haz lo otro, concédeme tal cosa. Efesios 5 dice, así que tengan cuidado de cómo viven. ¿De qué hay que tener cuidado? No vivan como necios, sino como sabios. Y aquí nos da un parámetro único. ¿Esto que estoy haciendo es necio o es sabio? Ahí tengo que ir filtrando cosas. La mujer sabia edifica la casa, la necia la destruye. No hay términos medios. La mujer virtuosa de Proverbios 31. Hombre sabio, ¿quién lo hallará? También dice la Biblia. Entonces son esos parámetros de vida. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Y esta palabra toma mucho más relevancia en esta época, un mundo perdido, un mundo lleno de antivalores. Y Dios nos da esa capacidad de sacar lo mejor. Dice que somos la luz del mundo, en un mundo que está lleno de tinieblas. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Esta ruta es impresionante. Yo les motivo tanto a estudiar a fondo el capítulo 5 de Efesios. Es increíble. Mira, solo el primer parámetro con que empieza. No sea necio o necia, sean sabios. ¿Y sabios con qué? Con la sabiduría que Dios nos da. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué hace esta analogía el Señor allí en su palabra? Porque usted ha visto lo que es una persona ebria, ¿cierto? O sea, va para los lados, hace el payaso, ¿no? Pasa por las etapas de la risueña, después de la llorona, después de la agresiva, todo eso. O sea, ¿qué quiere decir no ser llenos? No es embriagarse con vino. Está diciendo no pierda el control de su vida. Y es el control en todas las cosas, en el sexo, en las drogas, en el juego, en todas aquellas cosas que producen adicciones, ¿sí? Las personas que terminan atrapadas en los celos, en las contiendas, es perder el control. ¿Y qué está diciendo acá? Sean llenos del Espíritu Santo. O sea, está hablando que el Espíritu Santo nos guíe, nos controle, nos conduzca, nos gobierne, porque le damos permiso de que lo haga. Si el Espíritu Santo vino a vivir en nosotros y nunca nos dejará ni en esta vida ni en la otra,
¿Qué disculpa tenemos nosotros para estarle quitando el control a cada rato? Esto que pienso, esto que hablo, esto que voy a hacer, es por la guía del Espíritu Santo. El Salmo 32:8 dice, te haré entender y te mostraré el camino. Cada día cuando nos levantamos es porque el Señor nos mostró el camino. Usted se imagina esa relación de comunión que hay que tener para que Él nos vaya mostrando. Entonces, entre más lo busque, más se va abriendo la sensibilidad de los oídos y los ojos espirituales. Que el mensaje de Cristo, sea la Biblia o sea la palabra de Dios, con toda su riqueza, llene sus vidas. Siempre uso este ejemplo. Si un vaso tiene un par de piedras adentro, ¿lo podremos llenar? Entonces la palabra de Dios podrá llenar nuestra mente si la tenemos ocupada en una cantidad de basura. Por eso necesitamos ser limpiados. La palabra de Dios nos va limpiando. En estos días escuchaba a un psicólogo dar una conferencia y está muy motivado con las cosas espirituales y con toda una ternura y una pasión por Dios decía, porque el Espíritu Santo vive dentro de usted, pero si usted peca, Él huye y se va de usted y lo deja abandonado. Y dije, pues claro, esto no es bíblico, pero ¿me entiende lo lindo que quería transmitir esa parte? Salud. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene su mente. Por eso cada pensamiento debo tomarlo con deleite, ¿no? Esto en qué parte está en la Biblia, esto me lo respalda. Mantengamos la autopista de la sabiduría de Dios en nuestra mente limpia. Nos da toda la capacidad de decidir en qué pensar. Segunda Corintios 10:5, derribe todo pensamiento que se oponga al conocimiento del Señor y lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Lo hacemos? Si nosotros hacemos eso, vamos avanzando hacia la llenura del Espíritu Santo. Por eso el Señor también dice, o es decir, las neurociencias descubrieron que una de las características espectaculares del cerebro, que se llama metacognición, es poder pensar en lo que pienso y decidir qué hago con los pensamientos. Hay 4 fuentes del pensamiento. Una es la que sale de nosotros mismos, la otra la que nos llega por lo que viene de afuera, lo que nos dicen los demás o las redes. El otro son los dardos de fuego que manda el enemigo, está en Efesios 6. Y el otro es la voz del Espíritu Santo. Y eso se va clarificando. Entonces, uno va automatizando la capacidad de gestionar mi mente, de qué piensa mi mente y saber cuáles pensamientos dejo aterrizar allí y cuáles no. Filipenses 4:8, lo que es verdadero, amable, puro, justo, digno, si es virtud alguna, si es digno de alabanza. En esto pensar. La Biblia nos dice en qué pensar. Isaías 26:3, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Solo en él podemos confiar, en nada más. ¿En quién estoy confiando? Entonces, vamos a ver algunos versículos claves sobre la plenitud, la llenura del Espíritu Santo. No se embriaguen con vino en el cual hay disolución, antes bien, sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales. O sea, el diálogo entre nosotros debe tener una base bíblica. De su boca todavía salen malas palabras. El Señor dice en su palabra que de cada mala palabra que sale en nuestra boca le daremos cuenta al Señor. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos?
y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Estaba en una vigilia en Cali, yo tenía 2 meses de convertido y estallé a hablar en lenguas. Y al poco tiempo el Señor me dio el don de la interpretación de lenguas. Pero eso se da cuando Él quiere. Y dice, pídele los mejores dones. ¿Te conoce el listado de dones que hay en la Biblia? El Señor dice, pídeme los que quieras de verdad usar. Y lo hacemos. Cuando hubieron orado, ¿qué fue lo que hicieron? El lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con pasión la palabra de Dios. Recuerden que yo vengo de lo científico, de la medicina, de todo eso. Yo no andaba buscando nada espiritual. Y ahora meterse uno a recibir la sabiduría de Él es un deleite que transforma, que llena, que echa fuera el miedo, el temor, la inseguridad, que transforma vidas y familias. ¿Qué es eso? ¿Cuántos tienen claro que este mundo es injusto? ¿Sí? Y bien injusto, y cada día más injusto, y cada vez peor, y el Señor no nos advirtió de eso. Entonces, el Señor dice en la Escritura que aunque humanamente habrán circunstancias que parecieran muy dolorosas, no son nada comparables con la gloria venidera. Si le pone cuidado a esto, créeme que su caminar en esta tierra le va a cambiar. No podemos pedirle a Dios que este mundo lo vuelva justo, porque este mundo injusto cada vez va a ser peor. Por haberse extendido la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y este mundo va en camino a una destrucción, al punto que el Señor entregará nuevos cielos y nueva tierra y nos tiene allá preparada una ciudad que es solo con frecuencia, donde viviremos eternamente en la plenitud perfecta del paraíso, donde no habrá llanto, ni tristeza, ni angustia, ni enfermedad, ni muerte, ni injusticia. Y escuchen esto que es muy especial. Y toda lágrima derramada será recompensada. Una vez en el consultorio, una señora que estaba lavada en lágrimas le decía eso y dice, uy, voy a seguir llorando, entonces va a tener bastantes recompensas en el cielo. Todas las injusticias por las que hemos vivido tienen recompensa en la eternidad. Todas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Usted quiere servirle a Dios? Déjese llenar por el Espíritu. Produce unidad, produce pasión. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo implica una entrega total a Jesús. Quizá la pausa más importante de hoy. ¿Qué tal si nosotros meditamos qué áreas de nuestra vida tiene reservas y condiciones para servirle a Dios? Si usted es un hijo o una hija de Dios, Dios está diciendo, usted es embajador del reino, es representante de Jesús en la tierra, es su colaborador, tiene un llamado sacerdotal. Hagan discípulos. El martes tuvimos acá la primera charla de Volando con las Alas Rotas para mujeres y estamos muy contentos, vinieron como unas 20 mujeres nuevas buscando el Señor. Este martes vienen más, no sé ustedes a quién más van a invitar. Martes 5 de la tarde, inviten las que vengan. De por sí vamos a hacer acá la reunión porque allá ya no cabemos. ¿Cuántas de ellas van a quedar viviendo en el reino? ¿Y el Señor acaso no dijo, vayan y hagan discípulos?
Si usted llegara hoy a la presencia de Dios y él le preguntara, ¿dónde están sus discípulos? ¿Usted qué le respondería? ¿Cierto? Queremos bajar a Dios para que Él se meta en nuestros planes. Cuando Él dice, yo te he creado, es para que hagas parte de mi ejército celestial. Entonces dice aquí, arrepentimiento de pecados. Quitémonos de la cabeza esa concepción religiosa de pecado. El Señor dice, pecado es todo lo que está por fuera de mi palabra y te destruye, te daña y te lleva al fracaso, así te guste. Con los jóvenes trabajo mucho esto, en cambio con los viejos también. Cuando dicen, es que a mí no me gusta, ¿y cuándo Dios le mandó a preguntarle a usted si le gustaba o no le gustaba? O si tenía ganas o no tenía ganas. El Señor lo que dice es, te es necesario y punto. Yo soy el dueño de todo, yo te he creado, yo soy el que te doy cada día, cada palpitar, cada parpadeo, yo lo produzco en ti. Entonces dice acá, arrepentimiento de pecados, búsqueda continua de Dios y obediencia a su voluntad, lo cual no es un evento único, sino un proceso constante de rendición y dependencia de su guía. Para vivir una vida de amor, gozo y paz. Quiero repetir eso. ¿Usted quiere una vida de amor, gozo y paz? Amor, gozo y paz quiere decir grandes tribulaciones en el mundo, porque el amor, gozo y paz es en el espíritu, no tiene que ver con el ser humano. Al contrario, todo aquel que camina lleno del espíritu, se le cuadruplican los problemas. Y entonces, ¿qué decía el apóstol Pablo? Entonces renuncio a Dios para no tener problemas de ninguna manera. Cuando el Señor dice que nos lleva de victoria en victoria es porque cada vez que llega una dificultad, la victoria está garantizada. Son más que vencedores, mis hijos, dice Romanos 8. Si nos levantamos cada día con esa actitud de ser más que vencedores, ¿sabe dónde caminamos refrustrados? Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera. ¿Sí? Ayer compartí un tema que espero que lo puedan ver, ahí lo socializaremos en los grupos, donde el tema se llamaba ¿hasta cuándo? ¿Qué le decía Jesús a sus discípulos? Llegó un parroquiano con su hijo endemoniado y le dice, los traje a tus discípulos y no pudieron hacer nada. Hey, escúchenme, ¿a usted pronto le ha pasado eso? ¿Qué tal que llegue alguien a decirle, no, pues Señor, yo te estoy buscando porque me dijeron que ese Carlos Ávila era cristiano y fui allá y se empeoraron las cosas? ¿Qué le decía el Señor a los discípulos? ¿Hasta cuándo me los aguanto? Generación incrédula. ¿Hasta cuándo tengo que estar aquí resolviéndole las cosas? Hombres de poca fe. La fe es un don que ya Dios nos dio a todos. Y nos lo dio por medida para que crezca. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestro gimnasio diario debe ser en la fe. Lo que no es por fe es pecado, también dice, o sea, fracaso. Entonces allí hay un libro de instrucciones y un gimnasio increíble. Y nos desviamos, nos quedamos ahí atrapados en las cosas cotidianas. Entonces sí se puede vivir en amor, gozo y paz en medio de un mundo terrible. Amor, gozo y paz. ¿Por qué? Porque escuchen mucho esto. El amor, el gozo y la paz vienen del Espíritu Santo y no de las circunstancias. Quiero repetir eso. El amor, el gozo y la paz te lo da el Espíritu Santo por la relación con Él, no por lo que pase afuera. ¿Hasta cuándo seremos esclavos de lo que pasa afuera? ¿Hasta cuándo? A veces ahí en Campanario, cuando paso por enfrente de un casino que hay, y ve uno salir la gente de allí con unas caras de desilusión. Yo imagino que quién sabe cuánto le robaron ese día allí, ¿no? Cuánto lo atracaron. Y ese sería un sitio espectacular de evangelización. ¿Usted quiere salir de deuda? Venga, yo le cuento.
Comparto que es el nuevo nacimiento. Amor, gozo y paz para poder hacer la obra de Dios. Usted se imagina uno hablándole a otro, ¿no? Es que Cristo me ama. No, pues, si esa es la forma en que lo ama, mejor, ¿no? Que la Virgen me salve de esto. Entonces, creo que el testimonio de un verdadero hijo de Dios es la frescura del gozo, ¿no? Del amor, de la paz, de entender que todo está resuelto. Entonces, imagina todos los modelos que Dios nos mostró cuando Daniel cae al foso de los leones, cuando pasa por el horno ardiente, cuando Cristo pasa por la cruz y lo resucita. Y fuera de eso dice el Señor que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el que viene a vivir dentro nuestro. ¿En qué se resume todo esto? En lo que pensamos. Proverbios 23:7, tal como piensa el hombre, así es él. Entonces, por eso dice que la palabra de Dios abunda en nosotros. Conocer a Jesús y la salvación. Hablamos de qué era recibir a Cristo. Arrepentimiento y santidad. Lo hemos trabajado al fin de año pasado. Vivir en santidad es un estado constante de confesión. Señor, la acabo de embarrar. Perdóname, límpiame, lávame. Y Él lo hace y así nos va llevando cada vez más a la perfección. Es necesario confesar los pecados y apartarse de los malos caminos para abrir espacio a su presencia. ¿Qué tal si hoy nos proponemos todos aquí a llevarnos una tarea? ¿Cuáles son los malos caminos de los que debemos apartarnos? ¿Cierto? Y el que dice, pero es que yo no soy malo, ese es el más grave de todos. Pedir y anhelar, debes pedirlo con fe, sed y un deseo profundo, creyendo que Dios lo dará como un regalo para poder vivir una vida transformada. Recuerda aquel pasaje que dice en Mateo, si ustedes siendo malos y su hijo le pide un pan, no le va a dar un alacrán o una serpiente. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial no le dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Y nunca le será quitado y será para siempre. Y Él es el que nos lleva a conocer toda la verdad, el que nos recuerda lo que nos ha enseñado. Es el oportuno socorro. Oportuno socorro. Lo que pasa es que el oportuno no es en nuestro tiempo. Es eso, el oportuno socorro. Obediencia y rendición continua. No es un estado permanente, sino que se requiere una entrega continua de la vida, de pensamientos y voluntad a Él, permitiéndolo guiarnos en cada momento. Buscar la voluntad de Dios, enfocar la vida en los propósitos de Dios y no en los propios, buscando entender y vivir su voluntad. Llegando hasta este punto de nuestra reunión de hoy, ¿qué decisiones tomaríamos hoy? Recuerden que cuando somos expuestos a la palabra de Dios es para adquirir conocimiento y tomar decisiones. Y si tomo decisiones, de una vez determino cómo lo voy a practicar y con quién lo voy a evaluar. Te pondré pastores de mi corazón para que te pastoreen. Me está diciendo, vaya, busque a ver el sitio que le parece. El Señor los coloca, ¿cierto? Ser lleno de su poder. El Espíritu Santo viene para empoderarnos. Cada vez que usted dice estoy desesperado, no sé qué hacer y entramos en agobio, en depresión, en lo que sea, ¿qué hago con estos hijos? ¿Cierto? Ese es uno de los clamores en este momento de la humanidad. Todo eso se llama impotencia. No puedo hacer nada más. ¿Qué hago?
nos dimos cuenta que éramos humanos limitados y que en nuestras fuerzas no podemos hacer nada. El Espíritu Santo nos da el poder y la sabiduría para hacerlo. Uno de los versículos que debemos tener todos los días ahí en la mente es Filipenses 2:13 de la NTV. Porque Dios trabaja en nosotros para colocar el deseo y el poder de hacer lo que a Él le agrada. Versículo que transformó mi vida. Él trabaja. ¿En qué vas a trabajar? Cada vez que me llega algo complicado, lo primero que le digo es, Señor, ¿en qué me estás entrenando? Yo ya aprendí a no pedirle que me quite los momentos difíciles, sino aprender en qué me estás entrenando. Si estás permitiendo esto en mi vida, ¿de qué clase de entrenamiento se trata? Y los entrenamientos de Dios son de muy alto nivel porque no son humanos, son de reino. Entonces, Él nos llena de su poder con el Espíritu Santo. Llena nuestro corazón, nuestras actitudes para servirle, no solo para cambiar emociones. No os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Muestra cómo después de orar todos fueron llenos del Espíritu y hablaron con denuedo. Los últimos 3 días de este mes, o sea, la próxima semana, creo que es jueves, viernes y sábado, creo, ya les mandaré. Vamos a tener un ayuno de todos en FOL, de toda la institución a la que pertenecemos. Aprovechemos esos 3 días para prepararnos en ayuno. Hagamos ese ayuno congregacional. Inclusive les voy a sacar algunos punticos para que estemos orando. Oremos por Colombia. Segunda de Crónicas 7:14 dice que si su pueblo se postra, le pide perdón a Dios por el país y clama por el país, dice, tendré misericordia y sanaré vuestra tierra. La sanidad de Colombia depende de los cristianos, no de los malos, y peor de los políticos, ¿no? Que Dios los guarde del infierno, plaga terrible. ¿Sí? De nada. Entonces, ¿de qué depende la paz? De que nosotros clamemos. En conclusión, la llenura del Espíritu Santo es un proceso de relación, rendición y dependencia diaria de Dios, que empieza con un sí a Jesús y mantiene con una vida de obediencia y búsqueda de su presencia. Respondámonos esta pregunta en esta parte final. ¿Usted disfruta la obediencia a la palabra? La palabra tiene que ser un deleite, porque si no la disfruto estoy peleando contra ello. Y esa es una muestra que gobierna el ego y no el espíritu. Entonces, es más, uno puede pedirle, Dios, ayúdame a que tu palabra sea un deleite para mí, a que me apasione por practicarla. Pero saben, hay algo muy especial. No sé si lo ha compartido, pero quiero repetirlo. Hay 2 palabras que a mí me costaron demasiado, y era el rogar y clamar. Y me costaba, yo cómo le voy a rogar a Dios con todo lo que ha hecho en mi vida. Yo cómo le voy a clamar, yo no soy capaz de clamarle a Dios diciendo que tenga misericordia. ¿Qué más misericordia que mandó a su hijo a la cruz a morir por mí y le va a pedir misericordia? Yo no puedo decirle a Dios que sea misericordioso si Él es misericordioso. Entonces, Dios me enseñó algo que me parece espectacular. Hay 2 maneras de clamar. O uno clama desde el miedo, desde el dolor, desde por favor, ayúdame un poquito, lo cual no es una oración adecuada. O uno clama desde decir, quiero ver tu intervención a mi favor. Quiero que me maravilles con lo que vas a hacer en esta situación tenaz que tengo. Quiero disfrutar hasta los juegos artificiales que harás porque me amas. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Quiero deleitarme del impacto que harás, de cómo me vas a maravillar con esta circunstancia que tengo.
Y el ruego es, yo quiero tu sabiduría, me la sufro, yo quiero tus promesas, yo las quiero. Es de pasión, es de ganas, no es de sufrimiento. Entonces, cambia la actitud relacional con Dios. Sutilmente convertimos a Dios en un Dios indiferente, castigador. Claro, aquí me tiene castigado. Y eso no es el Dios de la Biblia, el Dios de las religiones, de las tradiciones. Un capítulo espectacular es Isaías 1. Aborrezco tus fiestas, tus tradiciones, tus ceremonias, tus sacrificios, tus lunas llenas y tus días de reposo. Son trapos de inmundicia, dice el Señor. Es lo que quiere en nuestro corazón, no las tradiciones. Es la relación personal, es el deleite de esas sorpresas que traen nosotros. Porque será grande delante del Señor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Promesa del Espíritu Santo a María, hablando de Jesús. Jesús iba a ser grande, ¿por qué? Lleno del Espíritu Santo. Y sus discípulos estaban llenos de gozo y llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, los verdaderos hijos. Llevémonos esa tarea hoy, por favor. Vigilemos diariamente cómo es que me dejo guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un cuento, no es una leyenda, no es un espejismo. Es Dios, es la tercera persona de la Trinidad que vino a vivir dentro nuestro, aunque en Él está la plenitud de la deidad. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Otro indicador de vida impresionante. ¿Esto está satisfaciendo los deseos humanos del ego, de la carne, de todo eso? ¿O estoy caminando en el Espíritu? Desde su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Cuántos creen en Jesús aquí? ¿Cuántos lo han recibido en su corazón? ¿Cierto? Entonces, de tu interior debe estar corriendo ríos de agua viva. ¿Qué son ríos de agua viva? Sabiduría, sabiduría. Eso que usted va por la calle y se encuentra con alguien y usted le empieza a dar unos consejos increíbles y después, uy, ¿de dónde salió todo eso? El espíritu que habita en usted. ¿Usted cree que cuando de la boca sale la queja, la murmuración, el mirar feo al hermano, el quejarse y el vivir ahí enredado, esa es la vida en el espíritu? Para nada. No hay un solo segundo de nuestra vida que lo que haya ocurrido no sea perfecto en el plan de Dios. Cuesta entenderlo, se entiende en el espíritu. Todo lo que Dios permite es porque lo va a usar, ya sea en esta vida o en la otra, pero lo va a usar para bien, para bien. El famoso versículo de Romanos 8:28. Para los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Bueno, vamos progresando como la mitad, ya dijeron. Y amar a Dios es deleitarse en la obediencia, en practicar su palabra, esa es la manera. ¿Sabe también qué dice Dios? El que me ama, cuida mis ovejas. ¿Cuáles cuida usted? El que me ama conoce el estado de mis ovejas. No es que Carlos Ávila las quiera meter en la vida privada de todo el mundo acá, sino que Dios me mandó a cuidarlos. Y ahí me tengo que ir dando cuenta. Hay unos que hasta a veces se molestan conmigo, yo le hago caso al Señor. La llenura del Espíritu Santo no es una experiencia única, sino una dependencia constante y un mandato diario para el creyente, una experiencia de transformación hacia la perfección. Antes de acostarnos, miremos en qué fui perfeccionado hoy, cómo fue que me entrenó hoy,
¿Cómo va mi experiencia para ir a otro nivel? Entonces, recordemos esto, con la palabra de Dios, ¿qué se hace? Se lee, se medita, se toman decisiones, lo ejercitamos y lo evaluamos, luego disfrutando el resultado, dándole la gloria al Señor. Pero también todo lo que nos llega es información. Hoy recibieron información. Hay unos que toman nota, que toman los versículos, otros vuelven y ven la grabación, eso está bien. Y eso es la forma de adquirir conocimiento. Cuando yo empiezo a practicarlo, se vuelve un hábito. Y de tanto vivir el hábito, se automatiza. Entonces se vuelve parte de mí. Se vuelve, la palabra de Dios es espíritu y es vida. Entonces empezamos a deleitarnos de la vida eterna y no de la vida de este paupérrimo mundo gobernado por Satanás. Bueno, el próximo martes continuamos con otra masterclass de Volando con las Alas Rotas. Por favor, invitemos, ahí les voy a mandar otra vez el link y el formulario. Invitemos personitas que vengan. Y les pido mucho que me ayuden a difundirlo por donde pueda. Neurofelicidad para tus hijos, lo inauguramos el miércoles que viene. Y esta es la población más necesitada en este momento. Cada vez es raro encontrarme una familia que no tenga algún adolescente en crisis. Es rarísimo. Recuerden inscribirse a nuestro canal, no es mío, es nuestro canal en YouTube. Difúndanlo. Y también que Dios multiplique a los dadores alegres. Ayúdenme a orar por las finanzas del ministerio. Usted sabe que el paso de diciembre a febrero es crítico, porque todo el mundo se gastó la plata en Navidad, en todo eso, y hay que asumir todas las responsabilidades de acá. La penúltima. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo especial. Hoy queremos, Señor, irnos, pero con un corazón agradecido, porque esta palabra que has sembrado en nuestra mente y en nuestro corazón es una palabra que produce vida. Te pedimos perdón por caminar todavía distraídos, dejándonos contaminar de las atracciones humanas o de toda la basura que nos llega por las redes. Pero hoy queremos terminar este tiempo, Señor, adorándote, alabándote, dándote gracias por todo lo que estás produciendo en nuestro interior. Bendecimos este ministerio, que sea de gran bendición para la ciudad, para el departamento, para Colombia y aún internacionalmente. Queremos, Señor, ser testimonio de que tú habitas en cada uno de nosotros. Hoy colocamos en tu altar todos los imposibles y todas las necesidades de cada uno. Oro por sus hijos, oro por sus necesidades. Hoy, Señor, te pedimos tu bendición y queremos terminar este tiempo diciéndote, queremos entregarte lo mejor de cada uno de nosotros. Te invito a que te pares y que adoremos al Señor desde el comienzo. Devuélvela. Toda la gloria es para ti, Señor.